Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Este es uno de los últimos programas del año 2025 y tenemos como invitado especial a José Carlos Huayhuaca. José Carlos Huayhuaca ha sido invitado esta noche para hablar de Julio Ramón Ribeiro. Él, como ustedes saben, falleció un 4 de diciembre de 1994. José Carlos ha sido una persona muy cercana a Julio Ramón y por eso lo hemos invitado esta noche. Pero antes quiero darles una noticia, pues José Carlos ya tiene listo un libro denominado El arte de mirar, que será publicado este 2026. Así que para todos sus seguidores y los que aprecian su estética fotográfica, ah, será una grata sorpresa este año. Muchas gracias, José Carlos, por esta entrevista para el portal Balicha. Gracias también, Patricia, y un saludo a la audiencia. Vamos terminando este año y no podíamos dejar de acabarlo sin recordar a Julio Ramón Ribeiro. Eh, Recuerdo tu corto sobre su cuento Las botellas y los hombres. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Por qué te interesó ese cuento? ¿Por qué em, hiciste el guión? ¿Qué te motivó? Permíteme comenzar con una referencia a una frase que dijiste hace un ratito para intentar precisar las cosas en honor a los hechos verdaderos. Dijiste que yo era muy cercano a Julio Ramón Ribeiro. Yo lo digo de esta manera, yo fui y soy muy cercano a su obra, muy cercano, puesto que desde muy temprano la conocí de un modo entrañable, pero con él fuimos amigos, no llamaré íntimos ni mucho menos, pero fuimos amigos a lo largo de varias décadas y creo que teníamos una recíproca simpatía a ese nivel personal. Ahora bien, has mencionado la adaptación que hice de Las botellas y los hombres, que data, lamentablemente no recuerdo la fecha precisa, de principios de los años 80 y fue producida por la Universidad Católica donde yo ya enseñaba. Em, pero en realidad, mi primer contacto con Ribeiro data de varios años atrás. Creo yo que del año 76 a propósito de otra adaptación de un cuento suyo también, en ese caso, Por las azoteas, que es un cuento que todo el mundo conoce. También famoso. Ahora bien, yo era un cineasta novel, y los cineastas noveles siempre metemos la pata. Diré eso con un poquito después. Pero a propósito de ese proyecto fue que, gracias a la intervención de Augusto Tamayo Vargas, el respetado y prestigioso académico de la Universidad de San Marcos y escritor, gracias a su intermediación, repito, eh, pude conocer a Ribeiro, puesto que tenía el proyecto de adaptar su cuento. Y nos caímos mutuamente bien, a pesar de que era bien chiquillo, y él me impresionó por su timidez, de tal forma que la situación fue un poquito a la inversa. No obstante ser un cineasta aprendiz, no obstante ser más bien joven y todo eso, yo parecía bastante seguro de mí mismo, a diferencia de Julio Ramón, que era de una fragilidad física que me dejó impresionado y de una delicadeza en el trato, en esas cosas, que también me dejó impresionado. Pero lo importante es que aprobó la idea de la adaptación siempre y cuando conociera el guión. Me pareció naturalmente aceptable esa condición. Escribí el guión, se lo di y lo aprobó inmediatamente. Le gustó mucho. Hizo un par de sugerencias y eso fue todo.
Pero ahí comenzaron los problemas, porque cuando filmé la película, en que intervinieron muchos amigos que después fueron conocidos cineastas, eh, y metí la pata. Precisamente las cualidades que debía tener un realizador todavía no estaban en mí. Y por esa razón el proyecto naufragó. Quien se apenó más que todos fue Julio Ramón, puesto que le había gustado el guión y esperaba algo de eso. Bueno, ahí terminó esa historia y felizmente hubo un segundo capítulo. Cuando la Universidad Católica me propuso hacer una adaptación, yo propuse a Ribeiro, al autor Ribeiro, digámoslo así, y después elegí el cuento que tú has mencionado. ¿Por qué lo elegí? Posiblemente porque es uno de los cuentos, me corrijo, era uno de los cuentos porque no sé cómo será ahora. No tengo mucho, me he retirado de la enseñanza universitaria, eh, que me permitía estar al corriente de los movimientos culturales en la juventud, de tal forma que ahora no tengo esa información y no sé cómo ven ellos a Ribeiro y dentro de su vasta obra, no sé qué les gusta más que otra cosa. Em, pero en ese momento los cuentos era lo central. A Ribeiro prácticamente no se le conocía como ensayista, sí como articulista en los periódicos, no muy frecuentemente, y como gran cuentista, eso sí. Entonces, Las botellas y los hombres destacó cuando yo me leí todos sus cuentos, mejor dicho, todos sus cuentos publicados, porque él padeció de ese grave problema que muchos escritores tienen, que muchos cuentos se perdieron. O los guardaba, ¿no? Porque no los consideraba importante Creo que sí, o también incompletos. ese fue un factor. Ahora bien, lo interesante de las botellas y los hombres es que mejor dicho, lo curioso, no lo más interesante, es que cuando salió publicado por primera vez, no fue a través de la colección Milla Batres, que hizo una publicación seria y es la que, digamos, subsiste hasta ahora. Fue publicada por, en fin, una editorial casi casual, y la persona que estaba a cargo pensó que el autor se había equivocado en el título y le corrigió, y el libro salió como Los hombres y las botellas. Rivero se indignó porque precisamente la idea de su cuento es que las botellas, es decir, el alcohol, el trago, la borrachera, son absolutamente importantes en la vida de cierto tipo de personaje de nuestra sociedad o de aquella sociedad. Así es que eso me pareció curioso. Hice el guión, se lo presenté, también le gustó mucho e hizo unas sugerencias buenísimas, en particular de diálogo. Recordemos que es una historia donde los personajes toman tragos todo el tiempo y están sentados en cantina, en una cantina. Entonces, sugirió una frase muy buena cuando puso en boca del personaje, del coprotagonista, que es el padre del protagonista, puso esta frase: en el momento de tomar un trago, muchos de los presentes dijeron, bueno, una cerveza está bien. Y el otro dijo, una es ninguna, dos es una. Y le clavé esa frase a Luis Álvarez, el gran actor de teatro, que entonces tenía 70 años, estaba mayor, digamos, y él hizo el papel del padre. Y del hijo fue el actor de teatro Jorge Guerra, que estaba muy joven, lamentablemente falleció hace poco. Así es que la Universidad Católica produjo la película y esta tuvo una buena fortuna porque ganó un premio internacional
ya no recuerdo el nombre del certamen, ¿no? Pero sí fue premiada. Pero lo más importante es que gustó mucho aquí, aun cuando no circulara debidamente. Pero, por ¿Y le ejemplo, gustó a Ribeiro? muchísimo, no sabes. Y lo curioso es que a mí no me gustaban ciertas partes, retrospectivamente hablando, porque un cineasta pues no siempre está contento con lo que hace, ¿no? Entonces yo estaba satisfecho en general, pero había cosas que no me gustaban y él me discutía diciendo que sí estaban bien hechas. Entonces fue de lo más divertido. Em, Sin embargo, entrar por este cuento elegido por ti es entrar a un mundo de hombres y, y un mundo de relaciones complicadas y complejas entre un padre y un hijo, ¿no? Tienes razón y me parece acertado señalar el tema Así del es. cuento. Y el tema del cuento, si bien el ambiente es alcohólico de supuestos machos y esas cosas, el tema es la desgracia de una familia específica donde hay un padre abusivo y una madre doliente, sufriente, a quien él acusa de cosas muy feas delante del hijo, lo que los lleva, ya que están con tragos, los lleva a desafiarse el uno al otro y a pelearse en la calle, padre e hijo. Y Ahí aclarar la situación, ¿no? no se aclara, no se aclara justamente. Eh, Se queda en un gran signo de interrogación, podría uno decir. Pero me Eh, refiero a aclarar la situación de la relación padre-hijo, ¿no? Del por Ya, qué. definirla como una no relación. Eso está bien porque al inicio del cuento el padre sorprende al hijo cuando lo va a buscar después de 10 años de ausencia o algo así, y el hijo, digamos, reacciona aceptando la propuesta del padre de De beber. conversar y tomarse una cerveza y todo eso, pero con reserva. Sin embargo, con ayuda de los tragos, el padre se vuelve un gran tipo y el otro está feliz con su papá y convoca a sus amigos y en medio de eso es que surge, se hace evidente la vida real que tuvo la familia en los años previos, cuando el padre todavía vivía con ellos y como su alcoholismo eh, y otras malas costumbres de este padre destrozó la vida familiar. Entonces, al final, se pelean a golpes o están a punto de pelearse a golpes, pero el padre se queda dormido en la calle. Entonces, el otro simplemente se va y, como bien has dicho, se define la relación familiar, uno diría, para nunca jamás, ¿no? Rota Eh, desde siempre, ¿no? Ahora, a propósito de esta adaptación, quiero contarte una cosa muy interesante que habla de Ribeiro ya como persona. Muchos años después de adaptar de esta ocasión, vamos a decir en los 90 sí, principios de los 90 si no recuerdo mal, un amigo mío, que es un escritor, y otro amigo mío, que es un fotógrafo, y entre ellos amigos íntimos, visitaron a Ribeiro, que estaba viviendo en Lima ya por una larga temporada después de su estadía parisina. Y todo esto me contó mi amigo escritor, un joven escritor, varios días después del hecho, me contó que tomaron pues, un montón de vino, ¿no? Y otros tragos más. Entonces, pasó que comenzaron a discutir entre ellos el fotógrafo y el escritor ante la sorpresa de Julio Ramón, la persona que había invitado a su departamento, y de pronto comienzan a empujarse el uno al otro y están a punto de entrar a los golpes. Entonces Ribeiro le dice, esto me lo contó el escritor, pero lo contó como si, sin reconocer la frase que dijo Ribeiro.
Ribeiro les digo, bueno, si se van a pegar, váyanse a la calle porque acá van a romper los confortables. Y yo reconocí inmediatamente la frase, una de las frases finales de Las botellas y los hombres, donde así los bota no sé, el dueño de casa, los echa. Entonces, él, mira cómo el sentido del humor que tenía. En primer lugar, estaba bromeando consigo mismo prácticamente, porque sus dos amigos no reconocieron la frase, etcétera, ¿no? Me parece una historia curiosa, como dije al Pero inicio. vayamos al, al cuento y de él, vayamos al tipo de personajes que escoge Ribeiro para cada uno de sus cuentos, que son tantos y tan conmovedores todos, ¿no? Eh, Se fija en personajes complejos, interesantes, pero especialmente se fija en aquellos que son seres dolientes, ¿no? Sí, o mejor dicho, yo lo pongo de esta manera, que seguramente es en cierto modo, una exageración, pero me parece que vale, si no para todos los cuentos, obviamente, vale para muchos de ellos y acaso para los que la gente más recuerda. Me parece que los personajes de Ribeiro son pobres diablos, lo que llamamos coloquialmente en nuestro medio un pobre diablo. Esas personas sin propósitos, ¿no? Bien planteados, que son incapaces de esforzarse en la dirección correcta, que son como el padre de las botellas y los hombres, pobres diablos, ya sea por una razón, ya sea por otra. Muchos son alcohólicos, pero no todos, otros son porque mm, tienen una idea de sí mismos terrible. Quizás como diría Gustavo Gutiérrez, simplemente pobres, ¿no? Yo diría que eso es correcto, porque todos pertenecen a una clase social oprimida, una clase, no son pues la clase baja, baja, no, no, pero son la clase necesitada, la clase media baja, que diría un Y sociólogo. yo diría la Ahí clase sale media venida a menos, empobrecida y por tanto llena de problemas psicológicos, económicos, etcétera. combinados, sí, estoy de acuerdo con esa caracterización. Sí. Y Ribeiro es un cuentista muy limeño, muy limeño. Sin embargo, su obra se ha hecho universal, sus cuentos son universales, sus temas son universales. Bueno, ahí me tengo que remitir a referirme a algo necesario para poder tocar lo que estás diciendo. Y es que Ribeiro fue básicamente un cuentista, pero hay también otras obras suyas como dos o tres novelas que para nosotros los lectores nunca nos parecieron de primer nivel. Tal vez nos equivocábamos. Yo mismo tendría que volver a leer esas novelas que que las leí hace 40 años o más, 50 tal vez. Entonces, era un novelista, tal vez, pero era un gran cuentista. Y acá también hay que tocar otro punto. Era un gran cuentista que al principio los críticos literarios limeños, o en todo caso el ambiente cultural de la época, no diré menospreciaba, pero miraba un poquito de arriba abajo, un poquito. ¿Por qué razón? Porque eran cuentos escritos de una manera, comillas, convencional. Acuérdate que son las mismas épocas de La ciudad de los perros, de
una serie de experimentos literarios, tanto continentales, en Latinoamérica en general, cuanto el Perú específicamente. Entonces se escribía diferente, se trataba de escribir diferente y cometieron el error de pensar que si un escritor no escribía de esa manera moderna, sino escribía Revolucionaria. a la antigua, era un mal escritor. Estaban profundamente equivocados, porque Ribeiro, que escribía de esa manera, tal vez quepa llamarla tradicional o O, clásica. o decimonónica incluso. Muchos dijeron que parecía un autor del siglo XIX. A él no le molestaba en absoluto. Admiraba además muchísimo el siglo XIX literario. Pero yo creo que sí, me parece que mm, su escritura era magnífica. ¿Por qué razón? No porque hiciera experimentos narrativos, los saltos en el tiempo, en fin, esas cosas, los cambios de perspectiva. No, no, no. Era magnífica por la capacidad de plantear a los personajes y las situaciones, que el lector las entendía de inmediato. No solo las entendía, sino las sentía, nos afectábamos como si porque las conocíamos de alguna manera, ya sea en la propia vida de cada quien, ya sea en la vida que uno conocía de otras personas y las podía ver desde su ventana. Entonces, eh, esa capacidad de encarnar experiencias sociales, psicológicas, dime si no es propia de un gran escritor. Y sus Sí, por cuentos además supuesto. condensados, es Y decir, eh, con motivo de su fallecimiento en el 2024, si no me equivoco, la Universidad de Lima hizo una exposición eh, sobre su obra, sobre su vida, sus objetos más preciados, ese tipo de exposiciones que se hacen en este tipo de situaciones. Y hicieron un programa donde preguntaron a estudiantes y gente de hoy, jóvenes, qué pensaban de Ribeiro. Y una muchacha dice, aunque su literatura es muy antigua, usó esa palabra, es muy antigua, sus temas son totalmente actuales. Eso existe todavía. muy interesante. O sea, Em, era una joven que Ribeiro le parecía antiguo, pero que su obra, su contenido, mejor dicho, le parecía actual. Me parece muy interesante y de alguna manera me alegra que se esté pensando de esa forma. Simplemente para beneficio de nuestra audiencia, quiero hacer una... No es que tú hayas dicho eso, pero la audiencia podría haber entendido eso. Ribeiro no murió el 24, el 24 No, he data dicho el el, 4 el- el homenaje que hacen que el 2024, Ribeiro muere en los años 90, en la el segunda mitad. 94. Muere el 4 de diciembre de 1994. Correcto, ya. Entonces, nada más que eso, pero me parece muy interesante lo que has dicho. Continuamos. Sí, por supuesto. El tema es los cuentos de Ribeiro y su importancia. Creo que em, las novelas, el boom latinoamericano, opacaron la importancia del cuento en general, ¿no? En Latinoamérica. Y creo que Ribeiro fue tardíamente reconocido con el premio, este famoso, Premio ah, mexicano, el mexicano. eh, prácticamente cuando estaba muriendo. sí, lo recibió cuando estaba muriendo. Él no lo gozó. No, lamentablemente no lo gozó. Lo recibió, le avisaron por teléfono, pero tarde, ¿no? Injusta la vida de Ribeiro en muchos sentidos.
muy parecida a uno de sus cuentos, uno diría. Bueno, sí, si tomamos en cuenta algunos títulos suyos, por ejemplo, La tentación del fracaso, es uno del título de uno de sus libros, nos dice mucho. Él tal vez se veía a sí mismo como un fracasado, pero no le importaba. Había superado desde muy temprano esas ambiciones vargasllosianas, podríamos denominarlas, es decir, la furia por el éxito, ¿no? La hipnotización del triunfo absoluto. No, no, para él era exactamente lo contrario. Se trataba de simplemente hacer literatura. Ganar con eso no le importaba un pepino. Él llegó a decir en una ocasión, no recuerdo en relación con qué expresamente, pero sí la frase me quedó, llegó a decir así, prefiero, prefiero regalar mi obra a que me paguen lo que pretenden pagarme, que son, está muy mal pagado. Pues yo regalo mi obra, que la publiquen sin que me paguen nada. Entonces a ese extremo llegaba. Tardíamente tuvo estos reconocimientos internacionales, que debieron ser mucho más tempranos, pero a él, repito, no le importaba. Era un hombre, era un hombre tan inteligente. Eso no se suele decir. Gran cuentista, gran narrador, todo lo que nosotros queramos, pero al mismo tiempo era un intelectual de primer nivel, pero con una característica que hermosea todavía más ese valor, y es que minimizaba sus méritos. Toda esa brillantez intelectual con que escribía sus textos, esas ideas que propalaba en relación con la literatura, en particular, en realidad solo hablaba de eso, ¿no? Él no se metía en política, no, no eran sus temas. Eh, Son tan inteligentes sus frases, pero él siempre las pone con minúscula, como si no fueran realmente lo brillantes que son. De eso se dio cuenta, entre muchos otros, claro está, un escritor mexicano que tú y yo estimamos mucho, Villoro. Lloro. Juan Villoro lo aprecia enormemente, pero lo más interesante es que lo que más aprecia no son los cuentos, Las lo que prosas. más aprecia son, no diré los ensayos, porque él se encarga de hacer una precisión. eh, lo que aprecia son las prosas apátridas, entendiendo por apátrida que no tienen un género específico. Son cuentos, en cierto modo sí. Son ensayos, Haikus. claro que sí, porque son reflexivos, son críticos, son, etcétera. Son memorias, son partes de un diario. Entonces, todo ese conjunto de géneros, diario, memoria, ensayo, cuento, etcétera, están combinados en buena parte de sus textos que felizmente han sido recogidos ya en una serie de libros, Los dichos de Luder, La tentación del fracaso. Y también ahí habría que apuntar que fue un gran diarista, ¿no? Porque La tentación del fracaso reúne gran parte de lo que escribía como un diario. Sin duda. Para comenzar, era un estudioso del diario como género. Se dice que tenía 500 libros, 500 diarios famosos de la literatura, sobre todo europea, pero no solo europea. Y él era un escritor de sus diarios, muy bueno, por supuesto. Me parece que tú lo conociste a través de esa parte de Sí, su trabajo. sí, fue emocionante realmente tipear, pasar en limpio sus, sus anotaciones que eran de lo más locas, ¿no? Podías estar el texto en una servilleta con una mancha de vino o con una otra en un pedazo de papel con una mancha de la taza del café o quemada incluso por un cigarrillo, ¿no? Pero todas
recopiladas, todas guardadas exprofesamente. Realmente fue un Así, trabajo muy, muy grato, muy decidor de la personalidad de Ribeiro y qué alegría ver después el libro siendo leído, ¿no? has mencionado una palabra clave, cigarro. Bueno, él era un fumador empedernido, pero no es eso lo que traigo a colación ahora, sino su gran texto que se llama Solo Solo para para fumadores. fumadores. Es una maravilla y justamente es la mejor expresión de eso que estaba trabajosamente tratando de decir yo hace un ratito, la combinación de géneros, o mejor dicho, la imposibilidad de atribuir a un género específico un texto de esa riqueza, de esa multidimensionalidad. Es un Sí, texto maravilloso, y- es una autobiografía, es una sí, memoria, es Prosas un cuento. apátridas es hasta filosófico, ¿no? O sea, te enfrentas a Sí, pero pequeñas cosas. yo estaba mencionando específicamente el solo para fumadores. Ah, ok. Yo Sí, estaba volviendo a prosas no, apátridas. no, no, precisamente solo para fumadores aparece en conjuntos diferentes. A veces aparece como cuento, a veces aparece como ensayo, etcétera. Y es la mejor demostración, por eso, de esa combinación de géneros a las que muy bien estudió o viene estudiando Juan Villoro. Sí, Villoro es sin duda una de las mentes más interesantes de México y de Latinoamérica, ¿no? Yo añadiría a otro personaje ribeiriano que fue también amigo de Villoro, gran amigo de Villoro y que seguro hubiera sido gran amigo de Ribeiro, Bolaños. Sí, claro, el gran Bolaño, sí. Su Sí, personalidad, su yo creo que tentación casi del fracaso, ¿no? yo creo que aciertas, porque Bolaño tenía la sensibilidad de Rivero en muchos aspectos, solo que tenía una punta agresiva, ¿no? Él tenía filo, en cambio Rivero más bien, Era polemizador, ¿no? Ribeiro no. De una delicadeza, lo repito, ya lo dije, de una extrema delicadeza. Mario Vargas Llosa en más de una ocasión lo trató mal. Estoy hablando a través de los escritos, no sé nada de sus relaciones personales. ¿Qué es A lo través, peor, no? Dejar escrito cosas sí, sí, por antes. supuesto. Por ejemplo, las referencias que hace sobre Ribeiro en ese libro autobiográfico que se llama El pez en el agua. en el agua son ofensivas. Y Rivero jamás respondió, no, ni para defenderse, ni para hacer él mismo acusaciones, Pero no, tú mismo lo has dicho, de era respuesta. inteligentísimo. Pero, pero yo supe, porque lo conversamos, de una serie de aspectos de Vargas Llosa respecto a los cuales Rivero era muy crítico, pero era crítico conversando con un amigo, nunca escribiendo. Sí, sí. Eh, fue muy injusto lo que dijo Vargas Llosa, esas líneas ofensivas que le dedica en El pez en el agua. Sí. Ofensivo, realmente Y estoy recordando refiriéndose a su en- trabajo de, a su trabajo, en la UNESCO, ¿no? burlándose de su trabajo. Increíble. Es decir, no sé por qué me parece que estuviera hablando Trump. Bueno, casi, ¿no? Casi después de que fuera este tan latinoamericanista, digamos, se convirtió en un ultraliberal al extremo de ser marqués, ¿no? Claro, pero lo decía sobre todo por estaba recordando al Trump que insulta, ¿no? Que ofende con gran facilidad a todo el mundo. Esa conducta Sí, así era Vargas Llosa, tan poco realmente. presidencial. Y Vargas Llosa lo hizo, no, nunca lo hace, no es que lo hiciera siempre en absoluto, pero lo hizo en su libro injustamente respecto a Julio A Ramón. Ribeiro, sí, totalmente de acuerdo.
Eso es lo que da mucha. No tenía razón de ser esas líneas, no había para qué, no había para qué, o no había por qué, quiero decir. Este, pero volviendo a la obra de Ribeiro, em, también trata la condición de la mujer de una manera extraordinaria. Sus personajes femeninos son desgarradores. Recuerdo uno en el que es hija de un colchonero, no me acuerdo el título, tremendo cuento, que el padre, que la pobre hija es embarazada por uno de los albañiles que están construyendo por ahí, y el padre hace dinero con ese embarazo, ¿no? No, no lo tengo en la memoria, Y cuando lamentablemente. termina el dinero, porque se acostumbra a no trabajar, le pregunta a la hija si no puede llamar al albañil. Terrible. Tremendo, tremendo. Más bien he recordado a otro personaje femenino de Ribeiro, de sus cuentos posteriores. El título tampoco lo recuerdo, pero es muy fácil de caracterizarlo, ¿no? Es la historia de estos dos vecinos, ambos solterones o viudos o divorciados, pero solos, un hombre y una mujer, siempre de esa clase social. Y se detestan entre sí y se insultan cada vez que pueden. Eh, Son vecinos, ¿no? Viven uno al costado del otro y no se soportan. Y la mujer sufre. S- No me acuerdo si son problemas de salud, problemas de economía o son todas esas cosas juntas. Y cuando el vecino podría carcajearse de, ¿no? de satisfacción ante la desgracia de la mujer que detesta por sobre todas las cosas, hay una transformación, un cambio muy patético, grave, Tremendo. grave. También el personaje es impresionante de los gallinazos sin plumas, ¿no? Ahí solo recuerdo a los hombres, porque es el abuelo, o el abuelo que es un hombre, que en la versión de cine de Francisco Lombardi se vuelve mujer, y el niño, ¿no? Que es el gallinazo sin plumas. No recuerdo muy bien a los personajes Creo femeninos. que estoy confundiendo con la película Ah, de ya, ya, Lombardi, ya. que el abuelo hace el Sí, papel de mujer. así es, así es. Sí, Una, una, un cambio que nunca le encontré mucha justificación. Bueno, sería naturalmente saberlo por boca del propio realizador debido a qué lo hizo. ¿Acaso sus razones sean de peso, sustantivas? Pero al margen de eso que no conozco, de ese parecer que no conozco, me pareció un error ese cambio. el título del cuento que te acabo de mencionar es Interior L. Ah, ya, ya, ya. Interior L. Nada más el título no dice nada, ¿no? Pero es tremendo. Y ese tipo de cosas de un padre que es capaz de entregar a su hija y de vivir De eso. del abuso, pues es tremendo, ¿no? Y digo yo, espero que esa chica a la cual entrevistan, pues diga, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. La sociedad peruana de hoy día parece que sigue siendo reflejada en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Dice que sigue siendo ribeiriana. Ojalá fuera falso. Ojalá Ojalá. pudiera yo decir, no, 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 eso ya no es así.
pero me temo que la muchachita que dio esa respuesta es posible que tenga razón y que todavía seamos ribeirianos en ese terrible aspecto de la realidad. Ahora, hablemos del cuento como género, ¿no? El cuento creo que es uno de los géneros. Yo, por ejemplo, soy una lectora de cuentos. Me encantan los cuentos. Aprendí a leer con cuentos y las novelas las he tomado ya, digamos, 15, 16 años, pero los cuentos eran con lo primero que me abría la literatura. Y con el boom latinoamericano, pues el cuento queda como relegado. Otro gran cuentista que, que no tuvo el premio Nobel fue Borges, por razones X, pero Cortázar, maravilloso cuentista. Ahora, permíteme interrumpirte para decir lo siguiente al respecto, y es que no estoy seguro que el cuento haya sido devaluado en el contexto del boom. La devaluación es comercial. Quienes han devaluado el cuento no son los escritores, son los editores, Editores. la gente que publica los libros. Ellos son porque han asumido que el cuento es secundario, no atrae a los lectores y por consiguiente no le dan bola, como decimos nosotros. Lo cual es un terrible error porque yo coincido contigo en que el cuento es un género maravilloso. De hecho, Maravilloso. entre mis autores predilectos hay varios cuentistas. Rudyard Kipling escribió unas cuantas novelas, pero fundamentalmente era un cuentista maravilloso. Julio Cortázar, por supuesto, Antón Chejo, maravilloso Singer. cuentista. Borges. Entonces, qué prejuicio, permíteme decirlo, estúpido, el de este mundo editorial que fomenta la novela a costa del cuento. Ah, el cuento es una maravilla. ¿Y cuántos cuentos no son infinitamente más valiosos que Y un montón de superiores novelas? porque son concentrados, ¿no? Tú tienes una realidad encapsulada en unas cuantas páginas. Así es. Déjame hacer un pequeño salto con una cosa que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Así como el cuento puede ser largamente más valioso que una novela, así también en el cine el cortometraje puede ser largamente más valioso que los largometrajes. Más Y al complejo y corto- más valioso, efectivamente. por ejemplo, el mejor cineasta que ha tenido el Perú, según mi parecer, y lo he sostenido en una publicación relativamente reciente, precisamente en tu revista, fue Gianfranco Anichini, que solo hizo cortometrajes, pero cada cortometraje es largamente más valioso que no sé cuántos eh, premiados largometrajes nacionales. Y uno podría poner una serie de ejemplos, no solamente Anichini, José Antonio Portugal, tiene estupendos cortos y así una serie de realizadores que lo Aldo hicieron Salvini también tiene exactamente. Es excelentes curioso cuentos. además su caso, porque a mí me parece que sus cuentos son mejores que algunos de los largometrajes que hizo después. Los cortos de Salvini son estupendos, de acuerdo. Y así, entonces, tanto el cortometraje cinematográfico cuanto el cuento literario, a pesar de su brevedad y de su, comillas, modestia, son definitivamente valiosos y requieren del respeto y apasionado de un buen lector. Hablando sobre el cuento y la novela, el tema de estos dos magníficos escritores peruanos, Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro, desde mi punto de vista,
Mario Vargas Llosa tenía como tema el poder y sus personajes se movían a través de los hilos del poder. En el caso de Julio Ramón Ribeiro, sus personajes no se mueven por el poder, están al margen del poder, no tienen ningún poder, sino el de su propia existencia o su propia condición, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo denominarías al tema de la obra de Ribeiro? ¿O cómo la catalogarías, si Sí, se puede catalogar? permíteme regresar a algo que ya dije, y es que el título de su libro La tentación del fracaso me parece que es particularmente revelador, expresivo, esas cosas, porque nos remite al mundo que él trabajó como tema de muchos de sus cuentos, de la mayoría, el fracaso, el fracaso. Eh, Villoro hace notar en una de sus intervenciones, hace notar que normalmente los cuentos nos cuentan aventuras, cosas que le ocurren a uno, pero en los cuentos de Ribeiro hay el propósito de una aventura que por supuesto se frustra. Entonces lo que no ocurre es más llamativo que lo que ocurre. De tal forma que su gran tema es la tentación del fracaso, el fracaso al costado de uno en la vida en nuestro país, eh, el piso resbaladizo en que andan estos personajes oprimidos por la clase social, los prejuicios, la pobreza, etcétera, etcétera, y también la debilidad del carácter personal, también, todo junto. O sea, el En, tema de- denominaríamos humanidad. en el sentido en que usamos la palabra, en que a veces usamos la palabra humanidad, es decir, como debilidad prácticamente. O sea, Ser, es humano, ser, ¿no? ser Es humano humano, es humano. es ser vulnerable, débil, con muchas limitaciones. Sí, efectivamente. Déjame recordar un- unas páginas de uno de estos libros que no recuerdo bien si son las prosas apátridas o los dichos de Luder, o en fin, ese lado de la obra ribeiriana, eh, sobre el cual llama la atención Villoro una vez más. Dice que en uno de sus textos, yo no recuerdo haberlo leído a pesar de que leí el libro, pero hace ya varios años. Dice que en uno de sus textos Ribeiro habla se me ha ido De la la condición, habla de carácter. ya lo tengo, ya lo tengo. En, que en uno de sus textos habla de que los seres humanos, las personas, nosotros, somos nada más que el receptáculo de la vida. No somos la vida es algo que nos atraviesa y no somos más que un estuche, un estuche donde la vida está temporalmente y que así como vino se va a ir. Es, es, eh, es una visión filosófica terrible. Entonces, mira tú esa manera de ver las cosas que él tenía y que naturalmente se transmite a través de sus cuentos, ensayos y todo, principalmente de sus cuentos, Mm. que somos nada más que el estuche momentáneo de la vida. Eso, Bueno, para algunos ese estuche no es un estuche de lujo, ¿no? Es un estuche de baquelita, de cartón, de
o Así algunos es, no tienen ni siquiera estuche, ¿no? ¿no? El Un estuche quebradizo, digamos, ¿no? frágil, quebradizo, Frágil, sí, sí, de acuerdo. No y está mal. y sin embargo, em, esto que tú acabas de decir me lleva a pensar en lo que nos va a tocar vivir el próximo año, ¿no? Y ¿En qué sentido, perdón? eh, be- políticamente hablando, ¿no? Vamos a entrar a un año electoral Ya, 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 ya. donde la mayoría del Perú pertenece a los sectores C, D, E, que si bien es cierto, ahora son distintos a los que seguramente Ribeiro conoció, pero la pobreza sigue reinando en esos sectores, ¿no? La fragilidad, la falta de medicamentos, em, hogares precarios, construcciones altamente peligrosas, madres pagando dinerales con su trabajo, educándolas en universidades como la César Vallejo, que no les va a servir para conseguir un buen trabajo. Estoy de acuerdo en asociar estos problemas Y que entonces esa social, fragilidad, esos problemas social políticos, lamentablemente actuales y posiblemente futuros, o sin la menor duda futuros también, vincularlo con la obra de Ribeiro, me parece correcto. porque él nos habla de los invisibles, Permíteme de los, proseguir un ratito para contar lo siguiente. Las malas cosas que pasan y que parecen ser producto de la suerte que les pasan a algunas personas, a las personas del mundo de Ribeiro precisamente, no es mala suerte. Son cosas que pasan condicionadas por la cuestión por sus social. circunstancias. Conocí a una empleada doméstica y esta empleada doméstica tenía un hermano en la cárcel, producto de que era una mala persona que cometió, etcétera, etcétera. Era simplemente un joven, hombre, muy joven, que quería trabajar y no podía. Probaba esto, probaba lo otro, probaba lo siguiente y lo echaban, no le daban, etcétera, y terminó aceptando ser un burro de droga y lo pescaron y está en la cárcel. La misma chica tenía un novio, pareja, del mismo nivel social. Es decir, en este caso era un albañil y de pronto se le cae la pared encima y lo mata. Entonces mira cómo esta persona en su familia está llena de tragedias, de desdichas, el hermano, el novio, pero es la clase social, son las condiciones de vida lo que producen eso. Ese albañil trabajando en otras circunstancias, en otro nivel social, no hubiera sido víctima del descuido posiblemente del constructor de esa obra, casa o lo que fuese. Y el pobre muchacho que quiere trabajar en lo que sea y termina haciendo de burro, ribeiriano, estos casos, ribeiriano, diría yo. Y tenemos muchas realidades parecidas en todo el territorio nacional, ¿no? Por supuesto, No, por eso he mencionado ese caso. no solo Lima, sino este, el surandino sobre todo, que está entre la minería ilegal, prostitución, tremendas condiciones, teniendo tanto de dónde tomar, ¿no? Pero que se toman las peores decisiones. Entonces, también creo que valdría la pena una relectura de Ribeiro Sin duda para, alguna, desde para esa perspectiva. confrontarnos, ¿no? No con aquellas grandes cosas que
que se pueden conseguir con las grandes novelas, que se fijan en grandes personajes, en situaciones cuyos históricas, personajes son diversos, variados sino y más bien pintorescos, ¿no? en estos mínimos personajes. Sí, viene a mi memoria otra anécdota relativa a Julio Ramón. Ocurre que un buen amigo, escritor también, otro escritor limeño, en los años finales de los 80 o principios de los 90, ya no recuerdo del todo, nos invitó a cenar y estuvimos Ribeiro, bueno, el dueño de casa, Luis Jaime Cisneros, el académico, El profesor universitario, ¿no? yo y, en fin, un par de personas más. No era un grupo grande y fue una cena muy simpática, pero lo que recuerdo es un episodio ah, eh, que tiene dos vertientes y que involucra a Ribeiro y a Luis Jaime. Ribeiro contó en la conversación, contó que unas niñas colegialas, adolescentes, ¿no? Chiquillas, le habían pedido entrevistarlo y él les abrió la puerta porque eso hacía. Posiblemente se las hubiera cerrado a periodistas de periódicos, de publicaciones prestigiosas, pero no a estas niñas que no iban a publicar nada, simplemente le tocaron la puerta y entonces él las acogió. Pero lo que le llamó la atención, estamos en los años 80. Lo que le llamó la atención fue que el nombre de las chicas, que no eran españoles, ahora sabemos que es así, por supuesto, pero en ese momento estaban cambiando las cosas. No se llamaban lo que normalmente se llamaban Helen, Michelle, etcétera. Y Shirley. Shirley, y eso le llamó la atención a Julio, que lo puso como un signo de interrogación. ¿Qué está pasando? Se preguntaba él mismo y nos lo comunicaba con simpatía. Y ahí, a mi modo de ver, metió la pata Luis Jaime porque canceló la cosa de un modo tajante, no recuerdo de memoria la frase, ridiculizando a las niñas. Ribeiro no estaba ridiculizándolas, no para nada. ¿Acaso el cambio podría tener un lado ridículo? Pero él se estaba fijando en otra cosa, como se fijaba en los temas de sus cuentos, precisamente. Y Luis Jaime no lo vio y canceló eso y terminamos hablando de otra cosa cuando era un tema que me hubiera encantado a mí escucharle desarrollar a Luis Jaime y a lo que hubiéramos contribuido los demás. Pero ese es un problema pues de los diálogos. Me acuerdo de una frase de Borges criticando a un amigo suyo. Borges dice algo así como, lo bonito de la conversación es cuando si uno habla, el otro prosigue eso que ha hablado, enriquece, varía, no que lo cancela. Y este amigo tal, dice su nombre, por supuesto, es de esos que en base a un supuesto ingenio, corta las cosas. Entonces, Borges criticaba esa manera de dialogar y yo tuve la ocasión de ser testigo de eso, con el papel de positivo para Julio y el negativo para Luis Jaime, quien por otro lado me parecía un magnífico profesor. Fue mi profesor y eh, nadie lo apreciaba más que yo, por así decirlo, pero tenía ese lado un poco clasista incluso racista que le salían de esa manera. Y, Bueno, sí, Perú, ¿no? Perú, Lima, Perú también. Este, ya para no dejar de volver a la obra de Ribeiro, tú que eres tan cercano a su obra y si quisiéramos que los jóvenes de hoy en día o los que no han tenido la suerte de leer a Ribeiro, ojalá que me equivoque y haya mucha gente que lo haya leído, ¿qué cuentos aconsejarías tú leer primero? ¿O qué libros de Ribeiro?
¿Con qué debería comenzar un joven o una mujer madura que ahora tiene tiempo para leer, o un hombre joven? Sí. No me siento inclinado a decir títulos específicos, pero sí creo que puedo responder de esta manera. Uno de los méritos del notable editor, no era peruano, era extranjero, pero casi un peruano, Milla Batres, fue el haber recogido los cuentos de Rivero en una colección de 3 tomos, que se llamó, magnífico nombre, ¿cómo no lo hemos recordado antes, Patricia? Se llamó La palabra del mudo. Mira, que es a los mudos a quienes Ribeiro daba la palabra. Esa palabra que se la negaban todos, Ribeiro los atendía, la palabra del mudo. Entonces, esa colección ha tenido N ediciones. Todos deberían comenzar leyendo los cuentos de Ribeiro uno tras otro, de esa O sea, colección. hay que Diga, leerlos todos, no, no, todos, todos que se todos. pueden. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y yo Y, creo y, que y, y- sí, sí, y es, déjame añadir que el Ribeiro apátrida, el de desde los textos estos que no tienen género y que son maravillosos, vale tanto la pena. Me corto para decirlo de otra manera. Yo a Rivero Cuentista lo he leído a lo largo del siglo XX, desde los años 60 y pico hasta el 2000. En este siglo he leído casi exclusivamente al Ribeiro, comillas, ensayista, porque sabemos que no hace estrictamente ensayo, hace otra cosa. El Ribeiro son libros maravillosos. La Casa Sutil, estupendo nombre, ribeiriano, recoge muchos de esos textos, muchos, es una lectura deliciosa. y la tentación del fracaso, ¿no? Por supuesto. Y las prosas apátridas, que son muchísimas, creo que son Bueno, hay 120. que leer toda la obra de Julio Ramón Ribeiro. Creo que no hay forma de Esa es rendirle la conclusión, homenaje punto. que, y pensar en el país, que no quiere ver el Congreso, que no quiere ver los presidentes puestos por el Congreso, Donde hay tanto charlatán, bocón, que jamás va a dar la palabra al mundo. y hay que pensar en ellos y elegir bien, ¿no? No volver a tenerlos en el Congreso para comenzar, ¿no? Creo que es una manera de honrar a Ribeiro Muy bien, con estoy de su acuerdo. gran obra Muy y bien. agradecerte a ti por el tiempo, por el cariño que le tienes a Ribeiro. Ojalá se pueda ver las botellas y los hombres en algún cineclub o les pasamos el dato para que mucha gente pueda conocer la obra de Ribeiro también desde el cine. Muchas gracias, José Carlos, por Gracias a la ti. conversación y será hasta cualquier momento con muchos de los temas que tú tienes en el tintero. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno.